Hola, muy buenas tardes. Estamos al aire en Observatorio Ciudadano en su nuevo formato de programa grabado. Vamos a platicar rápido de algunos de los temas más importantes del acontecer nacional. El primer tema que nos salta a la mente es esto que se ha venido generando con un debate profundo porque dieron a conocer ayer Andrés Manuel López Obrador y otros voceros de la 4T que Hugo López-Gatell había sido llamado a integrar un panel de expertos de la Organización Mundial de Salud en materia de COVID-19. Esto llamó mucho la atención porque el gobierno de México y López-Gatell han sido fuertemente cuestionados por medios nacionales y sobre todo internacionales por el manejo que han realizado de la pandemia, por el ocultamiento de cifras, por las malas previsiones estadísticas y por una serie de decisiones que seguramente, por desgracia, están costando vidas humanas. Los voceros de la 4T y algunos propagadores de fake news como Vicente Serrano y algunos otros utilizaron este hecho para decir que esto era una reivindicación de López-Gatell, que ahora qué diríamos los críticos del gobierno cuando la Organización Mundial de Salud reconocía a su muñequito de Sololoy como uno de los grandes en el tema del COVID a nivel global. Ante eso, bueno, pues algunos dijimos que había que tener cuidado. Antes de tener todos los datos dijimos, aguas, recordemos nada más que López Obrador es el mismo presidente, el mismo que en su momento dijo que el Papa vendría a las pláticas de paz con narcotraficantes, ¿sí se acuerdan, verdad? Que dijo que estaba confirmado que el Papa vendría a las pláticas de paz con narcotraficantes y después salió el Vaticano a desmentir. ¿Recuerdan también cuando en el marco del debate de la consulta para cancelar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el propio López Obrador dijeron que el gobierno de Francia avalaba un estudio internacional que decía que Santa Lucía era un aeropuerto viable? También los seguidores de Andrés Manuel salieron a decir que eso callaba la boca de los críticos del gobierno y sin embargo, con unas horas de diferencia, el gobierno de Francia dijo que ellos no avalaban ningún estudio, que solamente le habían pasado el dato de una empresa al gobierno mexicano y la empresa que hizo el estudio, cuyos datos había dado el gobierno de Francia, tampoco avalaba el aeropuerto de Santa Lucía. Dijo que ellos no habían tenido la posibilidad de hacer un estudio en sitio y únicamente estaban rescatando datos que les proporcionaba el constructor favorito de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, bueno, pues ante esto el gobierno había quedado brutalmente evidenciado. Y así como eso podemos recordar distintos episodios donde en el plano internacional el gobierno de México ha sido desmentido, pasando unas vergüenzas brutales. Dijimos, tengan calma. Pero no, la calma no es algo que abunde entre los seguidores de López Obrador. Los entiendo. Un gobierno que va de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso, cuando sienten que tienen algún éxito, salen a gritarlo como si el Cruz Azul hubiera sido campeón. No les queda de otra. Y ante ello, bueno, salieron ellos a festejar y resulta que ahora que se conocen los datos, pues lo que pasa es que la Organización Mundial de Salud emitió una convocatoria donde 130 países tenían derecho de proponer y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador propuso a Hugo López-Gatell. Es decir, la OMS no dijo, oye, me prestas a Hugo López-Gatell para un grupo de expertos internacional, sino que más bien había vacantes y dijo a los países miembros, oigan, propónganos con quién llenamos esta vacante y el gobierno de Andrés Manuel propuso a López-Gatell, quien por cierto aún no ha sido aceptado para cubrir esa vacante, ¿no? Por eso es muy prudente en la vida esperar a que una noticia se conozca al 100% antes o de vilipendiarla o de cantar victoria, porque de pronto se quedan encuerados. Y ahí están los propagadores de fake news, los chapuceros, los Vicente Serrano, híjole, gente como Julio Astillero, Julio Hernández López, que es un periodista pues con una trayectoria seria. Él sí, a diferencia de los otros, que quedan encuerados por haber dicho que esto era un reconocimiento de la Organización Mundial de Salud a las buenas políticas de Hugo López-Gatell. Y siguiéndonos en la lógica de Hugo López-Gatell,
Lo siguiente que queremos comentar en esta emisión de Observatorio Ciudadano es precisamente este tema del regreso a la nueva normalidad. Un regreso que no sabemos cómo se dará ni en qué contexto, no nos han dicho. Fíjense cómo opera mal este gobierno, y no es que uno les tenga mala fe, pero el gobierno dice, regresaremos a la nueva normalidad con un esquema de semáforos el 1 de junio. Y entonces lo primero que preguntan empresas y algunos comunicadores es, ¿cuáles son los protocolos para este regreso a la nueva normalidad? Y el gobierno mismo, esto no es invención de nadie, dice, los vamos a empezar a diseñar. ¿Cómo es posible que apenas estén en el diseño de los protocolos, pero ya hayan dicho que regresamos el 1 de junio? Mientras en el país cada día es el día con mayor número de muertos, mayor que el anterior. Estamos viviendo un momento muy difícil y lo será aún más. Muchos pronosticaron que por estas fechas vendría un pico en la pandemia, porque muchos se confiaron y no pudieron dejar de festejar a sus madres el 10 de mayo como están acostumbrados a festejarlas. Hubo muchos momentos en que a lo largo y ancho del país se rompió la sana distancia para estos festejos tan importantes para la cultura nacional, pero que sin embargo era momento de esperar. Y hoy que estamos a 15 días de que muchos festejaban, pues ya se dio el periodo de incubación y empieza el ascenso de muertes y hospitalizaciones. Por otro lado, el gobierno nos dice de pronto que las camas de alta especialidad no están saturadas, pero un estudio de un medio internacional nos dice también que no están saturadas porque el 80% de las personas que han fallecido por COVID-19 en México no llegan a la cama de alta especialidad, no llegan a ser entubados. El 80% de las personas fallece en camas normales de una clínica hospitalaria. Entonces, por eso no ha habido saturación, pero en realidad el problema nos está rebasando. Y ahí es donde llamamos a la gente a la prudencia. Es la sociedad civil la que tiene que tener mayor prudencia y mayor visión que la que tiene este gobierno. Nos están llamando a la nueva normalidad sin decirnos cómo. Todavía no sabemos si van a plantear para algunos lugares regreso a clases, no sabemos cómo va a estar el tema de los centros de trabajo, cuáles son las actividades prioritarias reales, cómo va a estar este tema de los semáforos, qué pasa si en tu ciudad de pronto pues el semáforo te lo ponen en verde y ante el regreso a la nueva normalidad unos días después ya se te vuelve rojo, te regresas al confinamiento. No hay medidas muy claras al respecto, y si algo requiere un país en medio de la pandemia es la mayor claridad posible. No podemos nosotros estar retomando nuestra vida sin tener claridad de cómo lo vamos a hacer. Y en este sentido, por ejemplo, surgen ya protestas de un grupo empresarial muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, particularmente Ricardo Salinas Pliego, quien redacta lo siguiente, dice: preguntas básicas. Le pregunto a mis amigos en cuarentena, en Valle o donde quiera que estén recluidos. Dado que el virus no se va a extinguir por sí solo y que seguirá expandiendo su presencia en tanto haya seres humanos que lo reciban y por tanto se multiplique, ¿cuál es su plan a futuro? 1, quedarse encerrados hasta que haya cura o vacuna. 2, quedarse encerrados hasta que el gobierno les diga que ya pueden salir. O 3, quedarse encerrados hasta que un buen día se desapendejen y decidan salir a vivir la vida con todo y sus riesgos. O hay algo que no veo, algo que se me escapa. Abrazos cariñosos. Así es, a ti y a mí que hemos permanecido guardando sana distancia, recluidos en medio de la pandemia, Ricardo Salinas Pliego nos dijo pendejos, pero también al gobierno y a los que siguen las indicaciones del gobierno. Y esto se da porque tenemos un empresario que ha pasado por encima de la ley, porque hemos conocido historias de negocios chiquitos que por no cerrar en medio de la pandemia fueron clausurados. Sin embargo, a lo largo y ancho del país, las tiendas Electra han seguido abiertas, porque él se sabe cercano al presidente, sabe que apoyó al presidente, sabe que el presidente está en deuda, sabe que hay intereses muy oscuros que unen hoy los nombres de Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador, y que ese pacto mafioso, ese pacto de obscuridad, esa mafia del poder, como en su momento la llamaba el Peje,
le permite a él mantenerse con sus negocios abiertos, valiéndole madres lo que diga la autoridad. Y llamarnos pendejos a los que le hacemos caso a la autoridad y a los que le hacemos caso al sentido común. Así opera Ricardo Salinas Pliego y así es uno de los socios y amigos consentidos del presidente. Y finalmente, como última nota de paso, digo porque generó mucha inquietud, el gobierno del estado de Puebla hizo una reforma de ley para poder apropiarse prácticamente de las escuelas privadas en el estado. Esta reforma resulta, por decirlo menos, alarmante. Es una reforma que atenta contra preceptos básicos de la libertad de empresa y de la libertad educativa y que tiene que ser respondida y rebasada por la sociedad. No podemos dejar que las cosas pasen como si nada, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la reforma, entre otras cosas, plantea regular los montos de las cuotas y prohibir que las escuelas te exijan un tipo de uniforme y algunas otras cuestiones más. Perdón, pero en las escuelas públicas, por supuesto que el Estado tiene que definir este tipo de cuestiones. En las escuelas privadas, lo que opera es la libertad de mercado. Hoy Barbosa pretende, desde el gobierno del Estado, definir las cuotas de las universidades y escuelas de institución públicas diciendo que no son negocio. Pero se le olvida que las escuelas privadas sí son negocio. Al rato va a decir que el hambre no es negocio y va a querer regular también el costo de las cartas de los restaurantes. Lo que regula el mercado privado es la ley de la oferta y la demanda. Si una cuota de una institución pública, de una institución privada, perdón, es demasiado cara y considero que no la debo de pagar, no inscribo a mi hijo ahí. Si una universidad privada exige como parte de su reglamento que mi hijo cubra con cierta indumentaria de vestir, con un uniforme, y a mí me parece inadecuado, no inscribo a mi hijo ahí. De la misma manera que hoy en día tú puedes encontrar restaurantes donde comes desde una fonda donde te puede costar 70, 60 pesos una comida corrida, hasta puedes encontrar también restaurantes donde gastas 20,000 pesos en una comida. La decisión es tuya. Tú no necesitas que el Estado regule si es cobrarte poco o mucho una cantidad de dinero por comer. Tú necesitas que existan las alternativas y será tu decisión, tu bolsillo y tu libertad la que te decida dónde acudir. Y lo mismo en el plano educativo, porque hoy las escuelas que ofertan educación privada son una alternativa para muchos padres que hemos visto el deterioro de la educación pública, que hemos visto cómo Morena ha hecho una contrarreforma educativa donde le vuelve a entregar la educación de nuestros hijos a la CENTE y al CENTE, a figuras tan nefastas como el Bester Gordillo. Y entonces pretendemos hacer un esfuerzo económico por meter a nuestros hijos a lugares donde haya mayor calidad de la enseñanza. Y por supuesto que estos lugares, a medida que tengan mejores profesores, buscarán pagarles mejores salarios para que sea más atractivo, buscarán tener mejores instalaciones, buscarán tener innovación tecnológica, buscarán tener también ciertos elementos extracurriculares que sean atractivos, tanto para los padres de familia como para los hijos, y eso cuesta. Y quienes estamos dispuestos a hacer un esfuerzo para pagarlo, no vamos a admitir que el Estado lo regule, para que el día de mañana nos digan que la cuota es muy alta, la regulen, y entonces en la escuela nos digan tuvimos que despedir a los maestros, contratar unos de menor nivel académico, tuvimos que deshacernos de ciertas actividades extracurriculares, o tuvimos que deshacernos de una parte de nuestras instalaciones, porque pues, no nos alcanza para sostener la infraestructura que teníamos con las cuotas que nos son impuestas desde el gobierno. Barbosa tiene que dejar eso en paz, y mejor que se ponga a gobernar. Ir a una escuela de buena calidad le hubiera servido a Barbosa para no pensar que el coronavirus era una enfermedad solamente de ricos y que se curaba con mole de guajolote. Primero, hablando en términos de Ricardo Salinas Pliego, que se desapendeje Barbosa, que empiece a gobernar bien, y después que se quiera meter con las estructuras educativas si es que alguien se lo permite. Nosotros no lo permitiremos. Y nos despedimos hoy desde un país donde al presidente de la República le genera
rubor llamar a las personas nativas de Bélgica por su gentilicio, porque ya es un presidente tan buleado que sabía que si decía que le pedía perdón a los belgas, iba a ser sujeto de muchos memes. Un abrazo, que tengan una excelente tarde, que la fuerza los acompañe. Muchas gracias.